presentar un artista. Yo nomás. No Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y está con nosotros el economista Bernardo Fontaine. Bernardo, muy buenas noches, gracias por estar en Tolerancia Cero. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco enormemente estar aquí. Es muy significativo para mí estar aquí y yo creo que Tolerancia Cero ha hecho escuela, ¿no es cierto?, en debatir los temas ampliamente y justamente esta reforma tributaria que nos congrega, lo que más le falta es debate. Nos congrega en primer orden ver una nota y luego volvemos a la mesa, ¿te parece? Me parece. La discusión escala y escala. Los ánimos poco a poco se enturbian y un video fue la gota que rebalsó el vaso. Los más ricos del país son cerca de 4.500 familias, dueñas de grandes empresas que tienen un ingreso per cápita mensual superior a los 82 millones de pesos. Con estas cifras, nadie puede afirmar que la reforma tributaria la pagará la clase media. Hay institutos, fundaciones, cada uno tiene derecho a poner lo que quiera, pero recursos del Estado para hacerse propaganda de uno y atacar a los otros, a mí, modestamente, no me parece. Obviamente el gobierno tiene la obligación de informar. Y aquellos que todavía no se han enterado, es bueno que lo sepan, subir un video a internet es absolutamente bueno. Yo tuve el privilegio de conocer bien a la Presidenta de la República, conozco bien al Ministro del Interior, conozco bien al Ministro de Hacienda y les quiero decir que ese no es su estilo. ¿Quién sabe de qué sótano de la moneda surgió ese video? El gobierno ha dado señales claras que esta reforma saldrá adelante contra viento y marea. En la oposición y en particular la UDI ha echado mano a un discurso que parece desempolvado de los años 70 para dar cuenta del rechazo al cambio en el sistema impositivo. Para que usted me escuche, usted que está en su casa. El gobierno lo que hace es informar desde las cifras. Algunos que defienden sus privilegios desinforman. Muchas gracias. La lucha ideológica ha llegado para instalarse y cuando la ideología prima, entonces también tenemos nosotros que defender nuestras ideas que creemos que son mejores y más positivas para Chile. Debate tributario al que los emprendedores, usando también un video, decidieron entrar al ring por la tributaria. Si esta reforma se aprueba tal como está, limitará fuertemente el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Nos preocupa que existan voces que quieran confundir a las personas afirmando que esta reforma no afectará a las pymes. El país le ha ido bien en la medida que todos conversamos, que buscamos los consensos y no nos descalificamos. Yo no voy a caer en ese juego y me parece que el juego que cae en el video no es el camino que los chilenos quieren. El 13 y 14 de mayo se debatirá y votará el proyecto de reforma tributaria en la sala de la Cámara de Diputados. ¿Alcanzará el empresariado a exponer sus posturas? ¿Podrá la derecha colocar algunos de sus puntos en discusión? Está bien, hagamos un debate, no perdamos el centro del asunto, pero la reforma va, de eso no le quepa ninguna. Bernardo Fontaine, que la reforma va, es un dato. Hoy, misteriosa, mágica o como quiera, mente, todos están de acuerdo. Hace un par de años no estaban todos de acuerdo. Hoy quizás porque es potente y por la mayoría que tiene este gobierno, es potente en cuanto a las expectativas que ha generado. Nadie diría, no, ¿para qué una reforma ahora? Sería de Júpiter ese tipo. El tema es con qué instrumentos y si los instrumentos, y aquí está la pregunta, y si los instrumentos que están planteados a tu juicio como técnico en esta materia, en la reforma tributaria, afectan o no a la clase media, que es lo que importa. Porque el 0,4% de la población que representa el AB, que ganan de 8 millones de pesos promedio familiar mensual hacia arriba, o incluso los 3 millones de pesos del C1, que es el 5% de la población, le afecta menos probablemente que a esta gran clase media que no sabe quién creerle. Entonces requiere ir a los técnicos. Me gustaría saber qué opinas tú respecto de esto. Claro, mira, yo creo que aquí lo que es importante en esto es hablar con transparencia, ¿no es cierto?, y con verdad. Yo creo que esta es una reforma demasiado grande, demasiado dinero, y por consiguiente el costo de esta reforma se va a repartir a todo lo ancho y lo largo de la economía. Y van a pagar los sectores de mayores ingresos y también los sectores de medianos ingresos y también los sectores de menores ingresos, ¿no es cierto? Hay una cantidad enorme de impuestos que están subiendo, el de las bebidas, el del alcohol, el de los créditos, ¿no es cierto?, que afectan a la gente que tiene tarjeta de crédito, tarjeta de tienda, que no estamos hablando ahí de los grandes millonarios, ¿eh? Y por otra parte, ella es un hecho cierto que las pequeñas y la mediana empresa sí se ve afectada, por mucho que el ministro haya tratado de crear la imagen de que no. Y todos los videos que han hecho
este grupo de gente lo prueba. ¿Nos puede explicar más una didáctica cómo le afecta a la pequeña y mediana empresa esta reforma? Por cierto, yo creo que yo creo que el corazón de la reforma es que eso es una reforma contra el ahorro. Y es contra el ahorro porque afecta justamente la capacidad que tienen las empresas de ahorrar y reinvertir parte de sus utilidades para crecer. Y esto, digamos, se explica bien sencillamente, ¿no es cierto? Una empresa hoy día, si gana 100, paga 20 de impuestos y le quedan 80, ¿no es cierto? Y con esos 80 puede reinvertir, puede hacer crecer la empresa, puede financiar a los clientes que le compran, etcétera. Y ahora le va a pagar 35% de impuestos. Y eso va a significar que va a quedarle solamente 65 pesos para poder reinvertir. Entonces va a tener menos dinero, va a tener menos financiamiento para poder crecer. Y eso afecta particularmente a la mediana empresa, ¿no es cierto? Porque la mediana empresa tiene menos acceso al crédito. El ministro dice, mire, no se preocupen, aquí es verdad que las empresas van a tener menos capacidad de ahorro, pero se van a poder endeudar. Pero eso es en teoría. En la práctica sabemos que los bancos son difíciles, exigen garantías, las empresas no tienen tantas garantías, se agotan las garantías, los créditos son caros, tienen tasas de interés, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, una empresa como una cadena de panadería, una empresa como las típicas empresas que nos atienden los food court de los moles, una empresa tipo las tiendas que hay en los mismos moles, una industria mediana, qué sé yo, va a tener un problema porque va a contar con menos financiamiento para su expansión. Y eso es el problema fundamental. Y eso hace entonces que esta reforma no solo la van a pagar los de más altos ingresos, que si fuera así yo por lo menos estaría muy contento que así fuera, ¿no es cierto?, sino que también la van a pagar una cantidad enorme de empresarios medianos y de empleados que van a tener menos crecimiento en las oportunidades de trabajo. Ahora, en particular, entonces, lo que aquí ocurre es que más que atacar o más que afectar a los grandes millonarios, aquí lo que se está afectando es un conjunto de gente emergente, ¿no es cierto? Un conjunto de gente que se está superando, que se está esforzando, y esta reforma entonces no va a destruir el país. Aquí yo he visto a veces declaraciones demasiado exageradas, no es que se va a acabar la inversión, ni venimos a una crisis, una catástrofe. No, vamos a tener un país más lento, más mediocre, y donde en realidad los que ya están ricos van a seguir siendo ricos, pero los que quieren progresar y los que están superándose, los que quieren crecer, lo que yo llamo las empresas crecientes, que son el motor de este país, esas son las que se frenan. Yo le voy a contar, por ejemplo, que el jueves pasado yo fui convidado a una empresa que se llama Loginsa, que cumplía 20 años de vida. Es una empresa que da servicios logísticos, una empresa mediana. Hace 20 años tenía 10 empleados, hoy día tiene 600 empleados. Es una empresa que no tiene activos para entregar en garantía, arrienda todas sus bodegas, no tiene entonces un acceso al crédito tan brillante, y esa empresa no podría existir o no se podría haber desarrollado si no hubiera existido la posibilidad de reinvertir las utilidades que los socios fueron dejando dentro de la compañía para que crezca. Ese es el problema, ¿no es cierto? Bernardo, buenas noches. Quisiera tomar el tema desde otro punto de vista, que es más allá del tema puntual de la inversión, del ahorro o del crecimiento económico. ¿Por qué los que están escuchando en su casa debieran creerle a una mirada económica, y específicamente esta reforma, que no le ha dado a Chile precisamente cuotas de igualdad, digamos, al mismo nivel que otros países en el mundo? La concentración de poder y riqueza en Chile es alta. La concentración de poder y riqueza en Chile en los últimos 35 años no ha cambiado mucho. Más de alguien puede estar asistiendo a esta discusión diciendo, bueno, están hablando los que hoy, uno, son minoría, y por algo son minoría, y dos, los que de alguna forma su manera de entender la economía no ha resultado. Se nos dijo durante mucho tiempo que el crecimiento iba a llevar aparejado mayores tasas de igualdad por el chorreo. Hubo largos años que dedicamos a expresar en teoría económica que el crecimiento era igualdad, y la verdad es que no ha sido igualdad. A través del chorreo no ha habido mayores tasas de igualdad en Chile. Entonces, ¿por qué alguien no puede estar pensando en este momento, bueno, ya se equivocaron una vez, se van a equivocar de nuevo, a lo mejor la reforma no es tan mala? Mira, yo creo que aquí tú tocas varias cosas. En primer lugar,
lo que uno observa en las cifras es que la desigualdad no ha aumentado. Así que la desigualdad que hoy día es la misma que había hace 10 o 20 años. Lo que es dramático. De acuerdo, pero no es que el sistema económico haya aumentado la desigualdad. Ahora, yo estoy consciente que hay una desigualdad y estoy de acuerdo que hay una desigualdad. Mi problema en realidad es más bien un problema de instrumento. Yo estoy de acuerdo que hay una reforma tributaria, es evidente que hay que enfrentar la desigualdad, es evidente que la educación necesita recursos y la educación es un gran paliativo, ¿no es cierto?, para la desigualdad. Pero lo que yo me temo es que la reforma como está definida tiene un problema de diseño. Y el problema de diseño es que en lugar de ayudar a combatir la desigualdad, la va a aumentar. ¿Por qué? Porque resulta que, en definitiva, las grandes empresas aquí van a poder endeudarse y van a poder seguir desarrollándose. Los que son ricos, en realidad, esta es la típica cosa absurda, ¿no? Que uno dice, vamos a ponerle impuestos a los ricos. Pero los que ya están muy ricos no van a dejar de ser ricos porque pagan los impuestos. En cambio, la gente que está progresando, esa es la que tiene el problema. Y lo que yo veo entonces que aquí lo que estamos poniéndole es piedra, estamos poniendo un palo en la rueda de la bicicleta, ¿no es cierto?, justamente a la gente que está progresando, que está tratando de surgir. Y cuando tú ves la reacción de la gente, que me ha impresionado enormemente, tú ves que la oposición a esta reforma no está basada en la oposición política. En realidad, obviamente, los partidos de oposición se han opuesto a la reforma. Pero el grueso de la reacción ha sido los medianos empresarios, los pequeños empresarios, los panaderos, los transportistas, ha sido los profesionales independientes que tienen una sociedad, los doctores, los médicos, los artistas, los arquitectos que tienen sociedades a los cuales se les está cargando la mano. Y esa gente no es la gente más rica de este país. Te lo planteo, Bernardo, porque una de las discusiones emblemáticas en este momento en el mundo de la economía tiene que ver con ese famoso libro El Capital en el siglo XXI del francés Piketty, que dice estrictamente lo contrario que sostienen los que están en más desacuerdo con la reforma tributaria. Dice, la tasa de retorno del capital es superior al crecimiento y por ende la riqueza se ha concentrado y se ha reproducido en todos los ejemplos que uno puede revisar en el siglo XXI, y una manera de pensar la economía desde un punto de vista más político, si quieres, pero es una manera de pensarlo. Y es la comprobación en la discusión hoy en el mundo que el crecimiento no ha roto la desigualdad y que la única forma de romperlo realmente es con los impuestos. Y es una visión económica que tiene muchos seguidores hoy en el mundo. Entonces, te lo planteo de nuevo en esos términos. ¿Por qué uno tendría que creer que no van a volver a equivocarse los que creen que el centro de esta discusión es el crecimiento y no los impuestos para generar más igualdad, por ejemplo? No, pero yo no te estoy planteando eso. Yo estoy planteando otra cosa. Te estoy planteando de que este diseño de impuestos no garantiza que la desigualdad vaya a disminuir. Eso le estoy planteando. O sea, lo que tú estás expresando es que efectivamente hay desigualdad, pero no está escrito, no está muy claro, digamos, de que los impuestos sean la mejor manera para superar eso. Y en particular, los impuestos al ahorro no son la manera de resolver la desigualdad, porque el empresario mediano necesita ahorrar para poder surgir, y el empresario chico necesita ahorrar para poder surgir, y el emprendedor con mayor razón, ¿no es cierto? Entonces, el ponerle un impuesto al ahorro lo que lleva es a concentrar la riqueza, porque los que ya están ricos van a seguir siendo ricos, ¿no es cierto? Y yo creo que también hay que tener cuidado cuando uno mira esto, porque la experiencia, digamos, más intuitiva es que en realidad la tecnología y las crisis económicas hacen cambiar enormemente quiénes son los ricos, ¿no es cierto? Si uno toma Chile, tú dices, oye, Falabella, Cencosud, LAN, no eran las grandes compañías hace 10 o 20 años atrás. Y si tú tomas el mundo, ni Bill Gates, ni Carlos Slim, ni Walmart eran los grandes millonarios de hace 30 años atrás. Entonces, todo esto además cambia mucho, pero cambia en la medida que tú tengas mercados competitivos, que tengas los impuestos que correspondan. Yo no estoy diciendo que no hay que tener impuestos, por supuesto que tienen impuestos y por supuesto que los que ganan más tienen que pagar más, eso no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Y en ese sentido, volviendo a nuestra discusión tributaria local, yo creo que efectivamente la ley de la renta tiene errores que han permitido que sectores de alto ingreso paguen menos impuestos que los que en teoría deberían pagar. Cumpliendo la ley. ¿Se da eso que dice el video del gobierno, que proporcionalmente un jefe paga mucho menos impuestos o menos impuestos que una secretaria, dice exactamente? Mira, el video? yo pasé la tarde haciendo cálculos y no pude llegar a esto, salvo que fuera la mujer biónica de secretaria, porque para que eso ocurra la secretaria tendría que ganar como 6 millones de pesos, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que ellos están tomando un ejemplo que usó Warren Buffett en Estados Unidos y aplicándolo aquí sin mayor cálculo y mayor prueba.
En realidad, si tú miras el video, lo central del video, independiente del lenguaje y que hoy día lo que Chile quiere es diálogo y paz y no confrontación, digamos, ¿cierto? Fundamentalmente el video establece una serie de ideas que son falsas, ¿no es cierto? Y el video no prueba que la reforma tributaria tenga el efecto que dice el video. El video dice que los empresarios no pagan impuestos, esa es la primera frase. Y yo digo, bueno, si no pagan impuestos, hay que meterlos presos. Pero lo que uno ve es que pagan impuestos. A lo mejor uno dice que deben pagar más impuestos, entonces cambiamos la ley. No estamos de acuerdo. Pero uno no puede afirmar que no pagan impuestos. La segunda afirmación es que la secretaria paga proporcionalmente menos que el jefe, pero eso es... Más que el jefe. Más que el jefe. Perdón, paga proporcionalmente más que el jefe, correcto. Pero eso no corresponde a la realidad. Y la siguiente es que solamente van a pagar los más ricos, pero resulta que hay un impuesto a las bebidas, hay un impuesto al alcohol, hay un impuesto a las casas medianas, hay un impuesto a las ganancias de capital de las casas, hay también un impuesto a la renta. Y además, si nos asiste el convencimiento de que esta reforma tributaria afecta al ahorro, y si afecta al ahorro afecta a la inversión, y si afecta a la inversión afecta al empleo, vamos a tener pagándonos todo. Y yo lo que digo, mira, y no hay problema, digamos la verdad, esta reforma tributaria la paga todo, la paga la clase media también, y la paga el resto de los sectores. Fernando, palabra. Sí. A mí hay cosas que me sorprenden cuando las personas que son más ricas, encuentro que es perfectamente genuino acumular riqueza. Yo encuentro que nadie considera, por lo menos que yo conozca, que ser rico es malo, salvo que, qué sé yo, por eso tú tienes de repente, no sé, a un gran actor o a una gran cantante o a un gran inventor que se hace rico y que en la medida que a ti te dé y te reporte un beneficio esa riqueza de él, te admiras y no tienes ni un problema en ver a Leo Messi jugando y que gane $4 millones mensuales, si es que a ti te produce disfrute, o lo mismo en el caso de algún inventor que te genera instrumentos que a ti te hacen mejor la vida, tú como que Gates. Se gane la plata y que como Gates o como o Steve Jobs. El problema es cuando alguien se hace rico y no aporta no aporta valor, no genera valor. Hereda, por ejemplo, que es uno de los temas clásicos del capitalismo patrimonial, hereda y voy a seguir usando Piketty, aprovecha que la ganancia del capital es mucho mayor que cualquier otro instrumento y deja de invertir en empresas y pone las plata dando vueltas genuinamente, legítimamente afuera, utiliza todos los mecanismos legales de elusión para intentar pagar los menos puestos posibles y al final, cuando se viene el proyecto de reforma tributaria, él sale a defender a la clase media, que es una cosa bien curiosa. Porque fíjate que salvo que yo esté viviendo en otro país, las empresas de clase media crecientes, como tú llamas, son particularmente las empresas que les pagan a 90, 120 días y son proveedores de las grandes, de los grandes ricos, de los grandes tipos. Y esos tipos no han podido conseguir todavía que se regularice eso. Por lo tanto, cuando ese gallo que te trata pero como en la punta del zapato y te tiene dependiente y ahí a un milímetro de optar por otro si es que tú alegáis, te dice que te está defendiendo porque tú vas a pagar más impuestos, francamente a mí no me calza por ningún lado. Me parece una cosa bien curiosa. Preferiría más honestamente decir, perdóname, me van a afectar a mí. Y yo tengo mi derecho a tener mi FUT y tengo derecho a tener en Posadas por perpetuidad todas las utilidades que están ahí. Y si quiero invertir, invierto. Y si no quiero invertir, no invierto. Y eso me parece mucho más honesto a que tú tengas que escudarte en que en realidad a mí no me va a afectar. Pero a ti sí. Cuando te he cagado toda la vida. ¿Cómo es la cosa? Mira, yo creo que aquí, yo creo que es importante entender cómo funciona el FUT, ¿no es cierto? Aquí, porque además existe este nombre tan críptico, ¿no? Y en realidad el FUT es una carpeta, ¿no es cierto? Nada más que una carpeta donde se anotan las utilidades que el empresario va dejando dentro de la empresa para que produzca, en vez de llevárselo a su casa, digamos, y comerlas o gastarlas, ¿no es cierto? Entonces, el tema fundamental es que la lógica que tiene el sistema tributario es que el empresario que gasta paga el doble de impuestos que el que deja la plata dentro para producir, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, un empresario, si es que quiere comprarse un auto de lujo, tiene que pagar 40% de impuestos, ¿no?
Y si deja la plata dentro de su compañía para que crezca, produzca y la plata siga trabajando en beneficio de sí mismo, obviamente, pero también del país y generando empleo, que se paga 20%. Y eso a mí me parece sumamente lógico, me parece sumamente atractivo, ¿no es cierto? Me parece lógico para el país porque de alguna forma hay un sesgo, ¿no es cierto?, para hacer que la plata trabaje en vez que se disfrute por unos pocos. Pero depende cómo trabaje la plata. Momento. Y después también me parece éticamente correcto, digamos. Entonces yo prefiero que haya esa diferencial de tasa y que hace que si la persona se va a comprar un auto de lujo sepa que le va a costar más caro, ¿no es cierto? Lo que está proponiendo la reforma es poner una tasa de 35%, ¿no es cierto?, a ambos casos de utilidades. Si el empresario deja la plata dentro para producir, para crecer, va a pagar 35%. Si la retira, también va a pagar 35%. Entonces, eso a mí no me resulta lógico. ¿Por qué no me resulta lógico? Porque entonces la tentación del empresario va a ser comprar 2 autos de lujo. Y yo creo que Chile es un país pobre que requiere ahorrar. Todos sabemos, cualquier persona de sentido común sabe que el ahorro es la promesa de un futuro mejor, ¿no es cierto? Y por tanto necesitamos ahorro. Y eso es lo que está diciendo un Velasco, un Aninat, un Pérez Lloma el día viernes, ¿no es cierto?, y que son ministros de la nueva mayoría. Pero déjame, en ese punto, déjame ponerte una coma ahí. Sí. Ok, ya, te compro el argumento. Esa plata que está emposada para futuras inversiones, para futuro ahorro. ¿Y qué tanto podría variar la cosa si es que en vez de dejarte la plata emposada y tú la mueves donde tú quieras y no tengo cómo fiscalizarte donde pones tu plata, si la pones en Liechtenstein, si la pones en un paraíso fiscal, si la traes de vuelta, si inventas una cosa, no tengo cómo seguirte porque para armar una maquinaria, para seguirte las platas donde las tienes, en una de esas gasto mucho más plata y me sale más barato que lo hagáis nomás. Pero, ¿qué tal? ¿No sería mucho más lógico que si es que la lógica es inversión, yo te cobro por el total de las utilidades y cuando tú inviertes te devuelvo el descuento, te hago el descuento tributario por lo que inviertes, pero por la inversión realmente efectuada, no por la hipotética inversión del emposamiento, que no se realiza. Ya, pero yo creo que ahí está entrando digamos, en la visión de los eslogans sobre esto, ¿no es cierto? Ah, bueno. Okay. La verdad es que... pero discúlpame. La verdad es que lo que tú estás planteando es el futuro, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. Lo que hace el empresario, ¿no es cierto?, es ahorrar esta plata dentro de la empresa. Y si tiene buenos proyectos, eso se va a ir a máquinas, se va a ir a plantas, se va a ir a inventario, o se va a ir a financiar a los clientes a los cuales la empresa vende. O se va a especular si es que le da más rentabilidad. ¿Qué es lo que es especular? No, pero poner la plata afuera. Si el empresario no tiene buenos proyectos, ¿no es cierto?, o tiene proyectos más malos, lo que va a hacer es depositar la plata en un banco. Y ese banco le va a tomar esa plata y se la va a prestar a otro que tiene mejores proyectos. Y ese es el mercado de capitales. Y eso es la economía moderna y eso es lo correcto. Mal haríamos nosotros si obligáramos al empresario y lo condenáramos a invertir solamente en su negocio, aunque sea aunque tenga proyectos malos, ¿no es cierto? Entonces, no hay esa cosa de la especulación. Lo que hay es que el ahorro o está en máquina, o en cuenta por cobrar, o en inventario de la empresa, o está en el mercado de capitales. Y si está en el mercado de capitales, quiere decir que hay alguien que toma esa plata y la hace producir. Y eso es lo correcto, ¿no es cierto? Ahora, dicho eso, obviamente uno tiene que tener un buen sistema de vigilancia, ¿no es cierto? Y esto ocurre en todo, también ocurre en las carreteras, ¿no es cierto? Uno puede poner la máxima velocidad 120, pero si no hay carabineros que lo cuiden no se va a cumplir, ¿no es cierto? Y aquí yo creo que Impuesto Interno en los últimos años creó una unidad de grandes contribuyentes que cambió radicalmente la conducta, digamos, de las empresas y lo perfeccionó. O sea, y por otra parte, ¿por qué se produce la evasión? La evasión se produce básicamente porque las tasas son muy altas, porque la ley es mala y tiene hoyos, o porque no hay fiscalización suficiente. Y en el caso chileno hay efectivamente errores en la ley que permitían que ciertos sectores de altos ingresos pagaran menos que lo que deberían, ¿no es cierto?, cumpliendo la ley. Por ejemplo, está el caso de las inversiones fuera de Chile, está el caso de los retiros a través de familiares, está el caso de... ¿Quién determina que la tasa es muy alta como para evadir? No, es una cosa de conducta, ¿no? Si yo te pongo una tasa de 10%, sí, el premio, ¿no es cierto?, la ganancia por evadir es mucho menor que si te pongo una tasa de 90%. Cuando en Francia acaban de poner una tasa de 80% a los millonarios, ¿qué hicieron los millonarios? Se fueron a vivir a Bélgica. Entonces,
Entonces, a eso me refiero. Y yo creo que una de las cosas buenas que tiene la reforma tributaria es que busca justamente cerrar estos hoyos que tenía la ley. Hay otro error importante que tenía la ley que se refiere a la ganancia de capital en la venta de bienes raíces. O sea, uno podía tener propiedades y esto no tiene nada que ver con el food, no tiene nada que ver con eso, es una cosa que viene del siglo XIX, ¿no es cierto? Una persona, si tenía una propiedad y la vendía, no pagaba impuestos, ¿no es cierto? Y por consiguiente eso permitía que se pudiera ganar mucha plata sin pagar impuestos. Y yo creo que eso conceptualmente está equivocado. Ahora, en la forma como la ley, el proyecto de ley está abordando el tema de los impuestos a la ganancia de capital por venta de propiedades, es injusta, es arbitraria, es exagerada, sin anestesia, porque está haciendo gravar a todo el mundo, a cualquiera que tenga más de 2 propiedades, está cambiando las reglas del juego sobre la gente que compró casa y ahorró toda su vida en eso, etcétera, etcétera, y por consiguiente hay que perfeccionar eso, pero tiene su lógica conceptual. En el caso de los retiros de familiares pasa un poco lo mismo, ¿no es cierto? Una cosa es que no esté permitido aprovechar a los familiares que tienen menos tasa de impuestos para retirar de una sociedad, y no estamos de acuerdo, pero la ley lo que establece son una potestad arbitraria de impuesto interno para definir cuánto le corresponde a cada socio familiar, y eso es arbitrario, eso se presta a corrupción el día de mañana, y en definitiva viene a ser un perjuicio contra las empresas familiares. Porque en el fondo, en la ley, en el proyecto de ley, hay 2 temas. Uno son errores de diseño fundamentalmente vinculados con el ahorro, y los otros son errores de diseño práctico, digamos. O sea, el hecho de que no quede en una desventaja la empresa familiar es un absurdo, ¿no es cierto? Nadie está contra la empresa familiar. Fernando. ¿Cómo está Bernardo? Don Fernando, encantado. Yo creo que, bueno, hay un montón de temas acá. Me parece que muchas de las objeciones, o más bien dicho, de los argumentos que se dan a favor o en contra de la reforma tributaria parten en forma inconsciente de una concepción mercantilista de la economía, ideológica, por lo tanto, donde el capital o el rico aparece, como en la época mercantilista, como un tipo que mete en un cofre unas monedas de oro que se las robó a alguien, por supuesto, desposeyó a alguien. No, ven el capital como una magnitud que circula, que tiene una lógica que no tiene que ver con las personas más allá de que pasan por ello y que son gestionadores, en cierto sentido, del capital. Eso es una visión difícil de tener. Lo normal es personalizar y, por supuesto, sentir que hay una situación de desigualdad y, por lo tanto, de injusticia. Dicho sea de paso, esto de la fuerza con que se insiste en el tema de la igualdad me llama la atención porque, en definitiva, lo que quizás el término más correcto sería la inequidad, porque puede ser inequitativo que alguien esté igual a otro no siendo Bill Gates. Me parece que eso sí que sería injusto y totalmente absurdo. La pregunta que quiero ir es la siguiente. En Chile, a ver, otra cosa previa. Tú estuviste en la comisión haciendo una exposición. ¿Tú sientes que todos tus argumentos, que a mí me parecen racionales, tuvieron alguna acogida? ¿Alguien les dio pelota? Porque me dicen que escuchaban 5 o 10 minutos a la gente mirando por otro lado y eso era todo. La cosa iba a ir igual. ¿Sí o no? Sí, yo creo que aquí lo que nos ha faltado obviamente es un diálogo, y un diálogo sin pasiones, digamos, ¿no es cierto? O sea, yo creo que Chile necesita los recursos, tiene que haber una reforma tributaria. Pero te deja mirar otra cosa, porque te voy a decir por qué te digo esto. Pues yo creo que esto ya pasó, dejó de ser un tema técnico, nunca fue un tema técnico. Yo creo, lo hemos conversado muchas veces, y de que en Chile hay un proceso revolucionario en cámara lenta, si tú quieres, que aquí lo quieren llamar transformaciones profundas, porque la palabra revolución trae malas asociaciones. Y cuando pasan esas cosas, estos temas técnicos pasan a segundo plano. Entonces, poniéndonos optimistas, suponiendo que efectivamente se va a pagar el costo, que la economía se va a ralentizar, que va a haber un costo que se va a generalizar en la sociedad, yo creo que es exactamente lo que va a ocurrir. ¿Crees tú que va a haber por lo menos el beneficio? El beneficio. Toda revolución tiene un costo, pero tiene un resultado. A veces el costo es mucho mayor que el beneficio. ¿Tú crees que puede haber un beneficio que permita luego en otra etapa, suponiendo que obtengamos una mayor equidad, no igualdad, equidad, que no haya gente que le pagan una miseria y que haya gente que le pagan de acuerdo a lo que hace, a lo que entrega? ¿Tú crees que eso va a dar una base en 5 o 10 años más para ahí otra vez dar un salto veloz de desarrollo? ¿O tú crees que cuando uno entra en estas lógicas, simplemente un país, como ha pasado en otros países latinoamericanos, que no todos somos iguales, se estancan y pueden entrar en una espiral hacia abajo? ¿Qué crees tú que puede ocurrir? Mira, yo creo que yo no veo que esta reforma signifique una
como decía al principio, una gran, digamos, crisis, y en eso yo me distancio de las personas que están, digamos, convirtiendo esto en una especie de apocalipsis. Y también me distancio, digamos, de los videos y de la visión del gobierno que ha tendido a no dialogar, a no ser transparente, a tratar de vender esto como un eslogan simple y a tratarnos a todos como si fuéramos unos niños, digamos, ¿no? Y creo que ambas posiciones hay que abandonarlas, y lo que hay que hacer es centrarse a discutir aquí. Se requiere una reforma, se requiere un cierto monto de recursos, y veamos cuál es la mejor manera de hacerlo racionalmente. Creo que yo confío mucho en la presidenta Bachelet. Creo que ha dado una muestra siempre de buen sentido común. Creo que ha estado mal asesorada aquí, y creo que ya ha ido descubriendo que esta reforma es más complicada de lo que parecía, y lo que le habían contado, que esto era una cosa que no iban a pagar nada más que los ricos y todos iban a estar de acuerdo, no es así. Y creo que el Senado va a ser evidentemente el lugar para discutir esto. Es muy auspicioso lo que está planteando el senador Ricardo Lagos Weber, ¿no es cierto? Un hombre con convicciones, pero con mucho sentido práctico, y también lo que están planteando los senadores cristianos. Bernardo Fontaine, te queremos agradecer esta presencia en Tolerancia Cero, despedirte, y a ustedes llamarlos, invitarlos a un siguiente corte, y a la vuelta tenemos, entre otras cosas, el resultado de las encuestas, la consulta. Los técnicos dicen que esto no es una encuesta técnicamente. No importan los técnicos. Pausa y volvemos en Tolerancia Cero.